Padre, en esta mañana te damos gracias porque tenemos una oportunidad grande de poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que atiendes nuestro espíritu, que nos ayudes a entender tu palabra, que recibamos tu mensaje como niños, no como niños inmaduros, sino como niños en nuestra malicia. Ayúdanos a entender tu palabra, que se vaya todo distractor de nuestras mentes en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, gloria a Dios, amén. Amén. Muy bien, abra su Biblia en Génesis capítulo 1. A ver, ¿quiénes estuvieron hace 8 días acá en el culto? Amén. Bien, entonces, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Cómo se llama? Llave de la bendición. La llave de la bendición, parte 2. Parte 2, porque recuerden que nos faltó la mitad, un poquito más de la mitad, pero hoy vamos a desarrollar el tema. Ven, para que Dios nos ayude, para que tengamos sabiduría, gracia, para poder aprender la palabra. Nos parábamos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Elohim, oh Dios, o el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Pero mire lo que pasa a continuación. Y tenga potestad. Eso veíamos hace 8 días. Vamos a hacer un resumen rápido y entramos al tema. Y tenga potestad sobre lo que nada, sobre lo que vuela y sobre las bestias del campo. ¿Cierto que sí? Es decir, sobre los peces, sobre lo que vuela. Sobre toda la tierra tenga poder, dominio, autoridad, potestad. ¿Ven? ¿Sí lo está leyendo en su Biblia, hermano? A ver, yo tengo mi Biblia. A ver, el que no tenga Biblia, no, el que tenga Biblia no se la preste al otro. Esa es suya. ¿Ah? Mira el que está al lado si tiene Biblia. Mira el que está al lado. Y si no tiene Biblia, dígale, ¿qué pasó con su Biblia, hermano? Dígale, ¿qué pasó con su Biblia, evangélico? ¡Aleluya! A ver, ¿dónde está su Biblia? Ay, pastor, es que mi esposo no me la ha comprado. Pues dígale que le compre. No sea tacaño, hermano, sacerdote. Dele una Biblia a su mujer para que aprenda a obedecer. Me salió un verso sin tanto esfuerzo. Amén. Aleluya. Muy bien, sigamos. Y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, dijo Dios que iba a tener potestad, dominio, poder. Amén. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la llave de la bendición? ¿Cómo se llama la llave de la bendición? La obediencia. Y entonces veíamos hace 8 días que Dios dice que lo que esté pasando en el cielo, todo su poder, su dominio y su autoridad, Él quiere que pase así en la tierra. Y entonces dice, como yo soy espíritu, yo voy a crear un vaso de expresión. Y ese vaso de expresión, al cual le voy a poner a Adán y Eva, les voy a dar por mi palabra todo lo que yo soy. Entonces ellos van a tener potestad. ¿Y qué significa potestad? Poder, diga conmigo poder, dominio y autoridad. Y entonces nació Adán, salió Eva. Y entonces empezaron a tener dominio, poder y autoridad sobre todo lo creado. Aclaro, no sobre los demás, no sobre la otra imagen de Dios. Nosotros no tenemos dominio, ni autoridad, ni gobierno sobre los demás, sino sobre lo que Dios ha puesto en la naturaleza. ¿Alguien que diga amén a eso? Y entonces veíamos cómo Dios le dice, mira, yo te voy a dar el poder, yo te voy a dar el dominio. Y a Eva también le transfirió eso. Pero un día Eva estaba pasando
por el jardín y se encuentra con la serpiente, con Satanás. Y le dice la serpiente: con que Dios te ha dicho. Ay, Evita, con que Dios te ha dicho. Y entonces Eva, mire para acá, Eva, en vez de decirle lo que le dijo Cristo a la tentación, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a la tentación? A Satanás: vete de mí porque escrito, ¿cómo le dijo? Está. Escrito está: vete de mí, Satanás, porque escrito está, vete de mi vida. En lugar de que Eva le respondiera así a la serpiente, se puso a hablar y empezaron a tejer una conversación muy peligrosa, muy nociva para la salud espiritual, emocional y física de Eva. Y de paso para Adán y de paso para el resto de la humanidad. Y entonces le dice: mira, no, lo que pasa, serpiente, dragón o como se llame, Dios nos ha dicho. Y empezó a hablar. Y luego la serpiente dijo: la capturé su alma. Porque el diablo lo que quiere hacer con ustedes y conmigo es capturar nuestra alma. Porque en nuestra alma están las emociones, los sentimientos y la voluntad, el libre albedrío. Y si Satanás puede capturar el alma de nuestras vidas, capturó nuestra parte física. Y entonces, si Satanás captura nuestra alma, puede doblegar nuestro libre albedrío. Y entonces aparecen frases célebres como dice: pastor, yo sé que está mal, pero yo amo a mi amante, no la puedo dejar. Sabe que está mal, pero ya no puede hacer nada. Porque lo que hizo el diablo fue capturar el libre albedrío a través de los sentimientos, a través de las emociones. Y como esa alma, que es un alma viviente, no pudo contrarrestarla, entonces quedó capturada. Y todo lo que la serpiente dice, esa alma hace. Así le pasó a Eva. Y así nos pasa a nosotros. Decimos que hay que perdonar, sí, pero es tan difícil perdonar. Decimos que hay que amar, sí, pero es tan difícil amar al que me desprecia, al que me busca pleito, al que difama de mí, ¿cierto? ¿O a alguien le parece fácil esto? A mí me parece difícil. No sé si sea el único pecador aquí, pero a mí me parece difícil. Amar a alguien que me desprecia, amar a alguien que pisotea a mis hijas, que pisotea a mi familia, eso es difícil. Pero cuando mi alma se deja soltar por el Espíritu Santo, es más llevadera la cosa. Y entonces Dios dice en su palabra que nosotros, el primer Adán es un alma vivificante. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15 versículo 45. Vamos a mirar, eso lo vimos hace 8 días, pero vamos a repetirlo rápido. ¿Quién es el primer Adán y quién es el segundo Adán? 1 Corintios capítulo 15 versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el segundo Adán, ¿qué es? ¿Alma viviente también? Espíritu vivificante. Entonces, Dios le da un poder sobrenatural a un alma viviente. Es decir, que nuestras almas, mire para acá por favor, nuestras almas han sido diseñadas desde antes de la fundación del mundo para gobernar. Nuestras almas han sido diseñadas desde antes de la fundación del mundo para tener dominio, control, poder y autoridad. Pero por causa de la desobediencia de Eva y de Adán, algo se rompió. Y entró el espíritu de la desobediencia. El espíritu del anticristo se conoce por dos cosas: primero por la desobediencia y segundo por la rebelión. Y entonces entró el espíritu a Eva y ella se dejó quebrar. Se dejó quebrar. No, ya no tenía argumentos para refutarle. Entonces le dice la serpiente: pero es que Dios no te va a matar. No,
tampoco, no. Un cachito de marihuana, ¿qué te va a hacer? Eso es normal. Mire, una salidita al motel, ¿eso qué va a pasar? Primero, nadie se va a dar cuenta. Y segundo, pues después la saca y luego no pasa nada. Pero ese contrato que está torcido, hágale, ¿quién se va a dar cuenta? Es más, para que limpie su pecado, vaya y lleve el diezmo. ¿Quién se va a dar cuenta? Y como no tenemos un alma dominada por el Espíritu, sino que nuestra alma está gobernada por el pecado, nuestra alma se parte y cede ante la tentación. Cede ante lo que el diablo pone. Amén. Pero es una imagen nomás. Y usted está trabajando ahí a la 1 de la mañana, pero es una imagen nomás. Es un deseo espurio. Es un deseo de 5 minutos. Nadie se va a dar cuenta. Le borras el historial y no se dio cuenta nadie. Tu esposa no se va a dar cuenta. Tu mamá no se va a dar cuenta. Pero son esas pequeñas imágenes de escenas desnudas y eróticas que a nadie le va a hacer mal, pero tu alma se va a llenar de regocijo. Y como no tenemos la palabra que diga, vete de mí, Satanás, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces decimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Ahora me tocó ver. Y entonces nos metemos 5 minutos. Y de esos 5 me llevan a otros 10. Y de otros 10 a otros 20. Y 20 a media hora. Y media hora a una hora. Y esa hora me lleva a tener otras relaciones promiscuas con otras personas. Y como en Canadá, que ahora aprobaron la ley que se puede tener relaciones con animales. Así es. Y dan cárcel. En Canadá salió una ley la semana pasada en donde todo aquel que diga que la homosexualidad es pecado, a la cárcel. No demora en estar esto aquí. Por eso es que los cristianos se pararán firme en la roca. Los que no sean cristianos saldrán y se irán a esconderse en sus casas. Pero los cristianos seguirán asistiendo acá o en su respectiva iglesia, en su respectivo lugar de entrenamiento. Amén. Así es la cosa, mis hermanos. Y esto se va a poner color de hormiga. Esto se va a poner duro. Entonces veíamos que la llave de la bendición es la obediencia. Y cuando yo les contaba hace 8 días que la palabra obediencia es upakoe, ¿recuerdan? Upakoe, que significa aquel que escucha atentamente. Pero cuando voy al hebreo, shama. Y shama significa aquel que oye inteligentemente. Uy, hermano, eso a mí me partió el cerebro en 2. Porque yo pensé que la obediencia era otra cosa. Pero la obediencia es simplemente aquel que escucha. Aquel que escucha atentamente un llamado, una orden, una directriz. Y entonces Jesús aparece, pero más adelante en el mismo diccionario hebreo dice que opacoe significa no solamente aquel que oye atentamente, sino que aquel que se deleita en obedecer. Y entonces aparece nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, y dice, me complace hacer la voluntad de mi Padre. Con una persona así, se le da un cheque en blanco, hermano. Pida lo que quiera. Con una persona así, se reciben todas las bendiciones que quiera. Amén. Pero le voy a decir algo. Entro al mensaje de hoy. Cierro el de hace 8 días y entramos al de hoy. Obedecer no es servilismo. Obedecer es sujeción, es sumisión. Hay personas que piensan que obedecer es servilismo y entonces tienen una mentalidad de esclavos. ¿Por qué tengo que obedecer? Entonces obedecen porque les toca. Siéntese en esa silla. Me voy a sentar en la silla. Pero no obedecen porque les agrada obedecer, sino porque les toca. ¿Sabe una cosa ahí?
ahí hay una rebelión disfrazada de obediencia. Y eso es delicado. Una persona que obedece porque le toca es una persona rebelde, pero disfraza su rebeldía con obediencia. Pensamos que estamos obedeciendo a las autoridades, pero no podemos engañar a Dios, que Dios conoce nuestro corazón. Amén. Esto no es servilismo. El servilismo, ¿sabe qué pasa con el servilismo? Daña la personalidad. Obedece porque le toca, porque si no lo obedece, lo sacan del lugar donde esté. Le ponen una multa, lo infraccionan, lo expulsan. Pero el servil no solamente no obedece porque le toca, sino que aparte de eso murmura porque le tocó obedecer. Y entonces genera ruidos, genera chisme, genera calumnia. Como veíamos al principio, Dios le dio a Adán una instrucción. Y escuche esto, una instrucción es diferente a un mandamiento. Porque una instrucción viene acompañada de una explicación. Cambio, el mandamiento viene acompañada de la ley. Entonces Dios le da a Adán una instrucción y le da a Moisés un mandamiento. Dios le da a Adán una instrucción. ¿Por qué una instrucción? Porque le dice, de todo buen árbol puedes comer, menos del árbol del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí hay una instrucción. Y luego le da una explicación, porque del día que comas de él, morirás. Ahí hay una instrucción. Pero ¿qué es un mandamiento? Un mandamiento es cuando se coge la instrucción y se repite doble vez. Y aparte de eso aparece la ley, como apareció la ley con los mandamientos, estatutos y ordenanzas con Moisés. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí están conmigo? El que esté dormido diga amén. Todos están atentos, gloria al Señor. Ejemplo. Está una calle y dice no parquear, entrada de ambulancias. Y entonces al tipo no le importa lo que diga la ley. Tiene plata. Entonces llega con su 4x4, la pone al frente del hospital donde entran los de las ambulancias de urgencia, y la pone ahí y se va a tomar tinto, a hacer sus quehaceres. Pero no contaba que a los 10 minutos va entrando una ambulancia con su hija adentro. Y entonces empiezan a pitar y el tipo por allá en el centro comercial. Y entonces posiblemente la niña muere porque a no le importó la ley. Entonces la ley, o más bien el mandamiento que produce una ley, ¿sabe para qué es el mandamiento? Para dos cosas: para protección y para bendición. Dígale al que esté a ese lado: protección y bendición. Es decir, que todo mandamiento que está en la palabra de Dios es para protegernos y para bendecirnos, hermanos. No es un capricho de Dios que mande esos 10 estatutos por ley para que usted esté subyugado ahí. No. No es un capricho del pastor que le invite a que se case rapidito. No. Es porque espiritualmente queremos que usted se proteja y que a partir de la protección venga bendición. Amén. No es un capricho que el pastor o la autoridad indicada le digan no haga esto porque esto está por ley. No es un capricho que esté el semáforo en rojo y que por ley no se lo pueda pasar, porque si se pasa el semáforo en rojo viene una mula y ahí quedó, hermano, una papita. Entonces la gente servil que tiene mentalidad de esclavo, tiene un espíritu de rebelión, no acata las leyes, sino que ¿por qué me tengo? ¿Por qué? ¿Pero por qué? No estoy de acuerdo. No, es que no es un capricho, es que la ley fue diseñada para proteger y para bendecir al que toma la ley. Amén. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 28. Es el quinto libro en orden.
Deuteronomio capítulo 28, ¿ya lo tiene? Muy bien. A ver. ¿Trajo su Biblia? Hermano, ¿esa de quién es? Mauricio Vázquez. ¿Y la suya? Bueno, entre 8 días trae Biblia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si, ay, mire esto tan bonito, esto se puso bueno, no he empezado y ya se puso bueno. Mire, acontecerá que si oyes atentamente, ¿eso qué se llama? Obediencia. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Oh, muy bien, están ahí. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán las bendiciones. Todas estas bendiciones te alcanzarán solo si y solo si, como en matemáticas, si escuchas la voz de Jehová, tu Dios. Así que, mire para acá un momentico, tú no tienes que estar buscando las bendiciones, tú lo que tienes es que obedecer. Porque si tú obedeces, las bendiciones lo van a perseguir. Los hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Levanten su mano. Todos los que estamos acá somos hijos, ¿no? Unos más viejos, unos más jóvenes, pero en realidad todos somos hijos. A los hijos de la iglesia Camino de Paz sean obedientes. Obedezcan a su papá, obedezcan a su mamá. No los tengan en poco, porque si ustedes tienen en poco al que puso Dios en autoridad, están teniendo en poco a papá Dios. Si a ustedes no les importa lo que diga papá y mamá, muy poco importará lo que Dios piense de ustedes. Y lo que Dios y lo que ustedes piensen de Él. Y sus oraciones serán tenidas en poco, hermano, por causa de la desobediencia. Dígale al que está a su lado: ay, esto se puso duro, hermano. ¿Cuáles bendiciones, pastor? ¿Cuáles bendiciones? Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En términos de hoy en día, ¿sabe qué estaría diciendo aquí Moisés, el profeta? Bendito serás tú en tu trabajo, bendito en tus negocios, bendito cuando estés haciendo las arepas, bendito cuando estés haciendo las empanadas para vender, bendito cuando estés vendiendo los seguros, bendito cuando estés en la empresa, bendito cuando estés como empleado, bendito serás cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios. Por eso escucha atentamente, pueblo de Israel, y nosotros somos la Israel espiritual. Cuando dicen amén. 5. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros. Al día de hoy, ¿sabe qué es eso? Jehová enviará su bendición sobre tu cuenta bancaria. Amén. ¿Sí me están poniendo cuidado ustedes dos allá? No tanta risa, por favor. Escuchen la palabra, sean obedientes para que Dios les bendiga y les multiplique más. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, hermano. Cada vez que usted pone su mano sobre su empresa, usted, hermano, sí o sí, su empresa tiene que ser bendecida. Usted pone sus manos sobre esas arepas, hermano, y usted dice: Señor, tu palabra dice en Deuteronomio que por causa de yo escuchar atentamente y por ser obediente, estas arepas sabrán rico, se venderán al precio, se venderán. Amén. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios da, en donde tú estés. Tiene que haber bendición, hermano. Hermano, usted pone sus manos sobre su proyecto empresarial, sobre su proyecto de negocios, y sí o sí esto tiene que bendecir, hermano. Porque si no se bendice, entonces ¿dónde está la palabra de Dios, hermano?
La bendición está dentro del mandamiento. Es como esta caja, mire. Esta caja es el mandamiento, pero la bendición está dentro de la caja. ¿Sí me hago entender? Yo no puedo llevarme la bendición sin qué, sin el mandamiento. Yo no puedo hacer del versículo 3 en adelante, del 3 al 8 en adelante, si no hago el 1 y el 2. Hay gente que quiere el pan, pero no quiere obedecer para tener el pan. Y entonces son gente que vive fracasada, que un día sí, un día no, un día sí, un día, una temporada sí, un día, y así pasan y viven 18, 20, 30 años viviendo en esa misma rutina, hermano. Nunca han experimentado el poder de Dios. Nunca experimentan los milagros de Jehová. Nunca experimentan cómo es sentir que las bendiciones están llegando, hermano. Nunca experimentan eso porque no hay obediencia. Para que el alma, quien por causa del mandamiento sea obediente, el alma de la persona que es obediente va a gobernar. Porque Dios le dice a Adán: te voy a dar potestad. Pero en Adán, por la desobediencia, se quebró. Ahora un alma que se acerca a Cristo, lo recibe en su corazón y empieza a tener la mente de Cristo, empieza a ser templo del Espíritu Santo, empieza a ser obediente con lo que la palabra dice. Esa alma tiene el poder de volver a gobernar, a volver a tomar autoridad. Esa alma tiene otra vez dominio, poder y autoridad, aún sobre los elementos de la naturaleza. Como le pasó a Nillen en el parque. ¿Ya lo contamos hace 8 días? ¿Sí? ¿Ya saben? No, venga, Nillen, venga mi pollo. A ver, ¿qué pasó? Buenos días, les voy a volver a contar. Lo que pasó fue que estuvimos en el Parque El Tunal hace como 6 años, fuimos a elevar cometa. Entonces, estando allá empezó a llover, apenas llegamos empezó a llover y estaba el cielo negro, gris. Entonces dijimos, vamos a hacer un círculo, nos abrazamos y empezamos a orar y le dijimos a las nubes al cielo que se despejara, y el cielo se abrió, dejó de llover y salió el sol instantáneamente. Entonces eso fue lo que sucedió por la palabra, con autoridad, el cielo obedeció. Bueno, fuimos a orar por la novia de un primo de Camila, que ella es sorda, ella vino acá a la iglesia. Entonces cuando llegamos allá a la casa, bueno, pasó un rato y les dijimos que sí podíamos orar por ellas. Yo le pregunté al primo de Camila que si les traducía en señas, orábamos así. Él me dijo, no, ore así. Entonces les dijimos, cierren los ojos y empezamos a orar. Cuando íbamos como en la mitad de la oración, yo dije, aunque ellas no me escuchan, yo sé que el espíritu de ellas está entendiendo. Y apenas dije eso, empezaron a llorar, una, la segunda y la tercera, y las 3 eran sordas, sin escuchar mis palabras. Y el Señor hizo algo pues en el corazón de ellas. Esa fue una experiencia que yo quedé con la quijada en el piso. Con la quijada en la cabeza, ¿eso cómo es? Dibújeme eso porque no lo ponte. Fue sorprendente. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué él hace eso? Porque él es obediente. Porque él es muy obediente. Aparte de eso, que él estudia la palabra, que ora, tiene una comunicación. Es decir, que si tú obedeces, recuperas la capacidad de gobernar. Todo mandamiento de Dios trae la bendición con él. Cuando tú te conectas con esta palabra, coja su Biblia, si la trajo, coja su Biblia, haga así, es mi palabra, mi palabra. Lástima porque los que no la trajeron, ¿qué pasó? ¿Dónde están sus Biblias? Oiga, eso es para sacarla, eso es para, oiga, mire mi Biblia. Cuando usted se conecta con su palabra, no con la Biblia, no lo vuelva tan impersonal, es su palabra. Cuando usted se conecta con esta palabra y esta palabra entra a su espíritu, hermano, lo que Dios suelta, hay bendición para su vida. Sí, si es que la obedeces. En otras palabras, y como el título de este mensaje, la llave de la bendición
es la obediencia. Amén. Hermanos, mire, la llave de la bendición es tan tremendo, hermano, que cuando nosotros somos obedientes, aún cosas como rituales que la iglesia toma como rituales, se produce algo espectacular, hermano. Miremos la Pascua. La Pascua en hebreo es Pesá, y eso significa aquel que deja pasar. Y eso pasó hace 1450 años antes de Cristo. Los israelitas estaban esclavos de Egipto. Y aparece Dios y les dice: a medianoche quiero que coman cordero, y les da unas instrucciones y les dice: la sangre de ese cordero me hacen el favor y la ponen sobre los dinteles de la puerta para que cuando pase el ángel de la muerte no los toque a ustedes. ¿Cuáles son los dinteles de la puerta en estos tiempos? Mi mente. Entonces yo pongo la sangre de Cristo en mi mente, hay protección de todo ataque del enemigo. Por eso Pablo le dice a los corintios: nuestras armas no son de este mundo, nuestras armas son espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando toda altivez y todo conocimiento y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Y para eso es la sangre. Entonces, cuando usted es obediente y viene aquí a tomar la Santa Cena, y no la toma como una liturgia, qué pereza otra vez, llámese el texto que van a nombrar, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, o Éxodo capítulo 12, o Éxodo capítulo 20, yo llámese la retahíla, y entonces lo tomo como un argumento más, como algo monótono. No, hermano. La Santa Cena es producto de la Pascua 1450 años antes de Jesucristo. Y cuando yo soy obediente, cuando tomo la Santa Cena con pasión, con deseo, para hacer una remembranza de lo que Jesús dijo que hiciéramos, yo me traslado a 1450 años. Y la protección que hubo para ellos, la hay para mí. La sanidad que hubo para ellos, la hay para mí. Y entonces cuando yo tomo ese pedacito de pan, cuando yo tomo esa hoja, ese jugo con uva, o ese vino, lo que sea, hay sanidad para mí, porque me estoy remontando en obediencia a ese momento. ¿O por qué cree que Jesús lo dijo? No, venga, por qué significado espiritual tiene. Eso tiene una significancia espiritual muy profunda, que aquel que lo puede entender, y pido a Dios que todos lo entendamos en la próxima celebración de cena. ¿Sabe qué? Todos vamos a venir a tomarla. Por favor, pastor, guárdemela. Una vez una mujer de fe dijo a un pastor: pastor, mi mamá no pudo venir, pero por favor guárdeme la Santa Cena. Y se la empacaron y se la llevó, y Dios la sanó. ¿Por ese pedacito de pan? No, por la obediencia en la fe. Hermano, cuando nosotros nos involucramos en la obediencia de Cristo, nos trasladamos allá a los mandamientos. ¿Sabe una cosa? Nosotros decimos: estamos en el tiempo de la gracia, pero ¿por qué tenemos los libros de la ley? ¿Por qué será? Porque los libros de la ley nos introducen a una obediencia por sus mandamientos. Y cuando nosotros somos obedientes por sus mandamientos, estamos en la gracia, bendecidos. Eso es espiritual. Eso es tremendo, hermano. Pero bendición, ¿qué es? ¿Qué es la palabra bendición? Muchos van a decir: bien decir. Eso es lo que significa la palabra bendición, bien decir. Pero es mucho más allá, hermano. Es más que eso. La obediencia trae protección. Dos cosas trae la obediencia: trae protección y trae bendición. ¿Qué trae la obediencia? Entonces vamos a hacer como un cuadro mental ahí, un cuadro sinóptico de flechitas, así como nos hacían en la universidad. Tin, 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 tin. Entonces, cuando yo escucho atentamente, ¿qué soy? Obediente. ¿Qué trae la obediencia? Protección y bendición. Muy bien. ¿Qué trae la bendición? La bendición, ¿sabe qué trae la bendición? Unción. Y la unción trae dos cosas: gracia y autoridad. Se la dejo ahí para que la vaya masticando. La obediencia trae protección y bendición. ¿La obediencia a qué? A la ley. Aunque no estemos por la ley, sino por la gracia, cuando somos obedientes, esta trae protección y bendición. La bendición trae unción. La unción trae
dos cosas. ¿Qué trae la unción? La unción trae gracia y autoridad. ¿Y para qué autoridad? Para que usted pueda entrar a un reino que no es de este reino, para que usted pueda vivir en ese reino de autoridad, en donde ese reino de autoridad le va a dar a usted dominio, poder y control. Y que usted pueda vivir una vida de control, una vida de dominio propio, una vida en donde usted dice sí y es así, en donde usted discierne por el Espíritu qué cosas están pasando en su vida y en su familia. ¿Por qué mi empresa cada vez va más para abajo? ¿Por qué? No por la situación del tiempo, no, señor. Por la situación del país, no, señor. Porque nosotros ya no somos de este reino. No somos ni extranjeros ni advenedizos. Ahora pertenecemos al reino de los cielos, al reino que todo lo puede, al reino que todo lo hace, al reino de la fe, al reino de los milagros. Alguien que diga gloria a Dios a eso, hermano. Por eso usted nunca tiene que decir, pastor, estoy en un trabajo secular. La palabra secular significa sin Dios. Así que nunca vuelva a decir, no, estoy en un trabajo secular. No, ¿estás sin Dios? No, estoy con Dios. Entonces no diga secular. Estoy trabajando en una empresa que aunque no es para Dios, pero Dios está ahí, porque yo estoy ahí. Amén. Así que cuando usted ve, revisa, me encanta mucho la vida estábamos hablando hace unos meses con Fercho y con Fanny. Y su empresa y sus sueños hacia abajo, y sus sueños hacia abajo, no les salía nada. Y yo decía, pero Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y Ferchito y Fanny empezaron a entender esta palabra. Empezaron a entender que es por causa de la obediencia que Dios los va a posicionar a otro nivel de fe, a otro nivel de bendición, a otro nivel de multiplicación. Y entraron este par de muchachos y de pollos en el reino de los cielos, y ahora las bendiciones los persiguen, ¿sí o no? ¿Qué me decía usted ayer o antier? Que le está llegando una cantidad de trabajo. Decía, pastor, ahora me llaman. Antes yo tenía que llamar, pero ahora me llaman, ahora me buscan. Ahora me llegó una supercámara, y con esa supercámara puedo hacer cosas que yo antes no podía hacer. Ahora tengo un contrato supermillonario. Así es como tienen que vivir los hijos de Dios, hermano. ¿Amén o no? Pero todo dependerá la obediencia, hermano. Porque es que usted ya no es de este mundo, hermano. Usted pertenece a un reino diferente de este mundo. En estos momentos, aunque vivimos en un país democrático, nuestra vida no es democrática. Ojo con eso. La vida pertenece a un reino donde usted tiene que obedecer, gústele o no le guste. Y si usted obedece a ese reino, pida lo que quiera, que Dios se lo va a dar. Amén. Deuteronomio 30. Versículo 10. Cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios, cuando obedezcas, ¿sí? Es decir, yo te voy a bendecir, pero cuando obedezcas. Yo te voy a multiplicar, pero cuando obedezcas. Antes no. Cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios y guardes sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová. ¿Ya se convirtió a Jehová, hermano? Es decir, ¿usted es un testigo de Jehová? Amén. Ay, no, pastor, yo no soy testigo de Jehová. ¿Y entonces qué hace aquí? Aquí somos testigos de Jehová, testigos de Jesucristo y testigos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando tú te conviertas a Jehová, tu Dios, con un poquito de tu corazón. Ay, perdón. Mano, mire, el rey de su vida no quiere un pedacito de su corazón. Como era Egipto, el rey de Egipto. ¿Sabe qué le decía a Moisés? No, Moisés, yo no tengo problema que vayas a hacer sacrificio a Dios, vete, pero déjame los niños. No, yo no tengo problema que vayas con los niños, vete, pero déjame a las vacas. Bueno, yo no tengo problema que vayas con las vacas, pero déjame a las mujeres. ¿Sabe una cosa? El diablo siempre le va a decir a usted, bueno, ve a la iglesia, pero déjame algo. Déjame la fornicadera, déjame aquí, yo te la guardo. Déjame el adulterio, yo te lo guardo, para que cuando vuelvas de la iglesia, te la vuelvo a entregar. Déjame, ven, puedes ir a la iglesia, pero no hay necesidad de renunciar a ese vicio. ¿Para qué?
Y así es el faraón de este siglo. Ve, alaba al Señor, pero sigue con tu pecado, no hay problema. Pero aquí la Biblia es clara. Dios, Jehová, quiere tu corazón, no en un 50, no en un 70, no en un 80, lo quiere todo o nada. Así es. Pastor, no estoy de acuerdo con esa palabra, pues yo tampoco, pero ¿qué hacemos? Si el que tenemos, el Dios que tenemos, envió a su Hijo, no lo envió a medias, lo envió todo, completico, para morir por su vida y por la mía. Dios no lo quiere a usted por partes, hermano. O usted es santo o no es santo. O usted es caliente o es frío, pero no es tibio. O es o no es. Pastor, o sea que no puedo volver a la iglesia. Claro que aquí puede venir a la iglesia. Aquí lo vamos a contener, lo vamos a cuidar. Pero mientras usted es desobediente, otro que vive en obediencia, usted verá como ese otro que vive en obediencia y crece y se multiplica. Y usted que vive en desobediencia, baja y baja. Porque con Dios de nadie se burla de Dios. Eso es complicado, hermano, difícil. Y cuando usted se burla de las autoridades que Dios ha puesto, es peor. Entonces muchos se burlan de los pastores, muchos se burlan de las autoridades que Dios ha puesto, muchos critican al presidente de la república, muchos critican del alcalde y se mofan de él, cuando Dios nos ha puesto para que oremos por ellos, no para que les pongamos memes en el Facebook y nos burlemos de ellos. No, porque cuando yo me burlo del presidente de la república, me estoy burlando de quien lo puso en autoridad. Esto es tan delicado como cierto. Cuando yo me burlo del pastor, me estoy burlando del quien lo puso como autoridad. Cuando yo me burlo de papá y mamá, me estoy burlando del que lo puso como autoridad. Por eso es mejor callar y ser obedientes. Amén. Díganle que esté a su lado, no se burle de su mamá. ¿Sabe una cosa? Escuchen hijos. Escuchen hijos, por aquí están hablando. Escuchen hijos. Oiga, hijos, no se burlen de papá y mamá. Háganle caso, pero es que pastor, usted no conoce a mi mamá. Esa señora es una bruja. Pero es que en la Biblia dice: honra a Jehová con todo tu corazón. No era el versículo. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? No dicen honren a los papás que no son brujos. No. Honren a papá. Que su papá es brujo, hermano, ¿qué podemos hacer? Le tocó esa perita. Entonces, bendiga a su papá y a su mamá, que le hace la vida imposible. Ore. Luego es que que nosotros no tenemos armas de mundo sino espirituales. Pues utilice esas armas para quebrar el espíritu de mamá y papá, que son difíciles, para que se vuelvan dóciles delante del Señor. Lo mismo su jefe, lo mismo el pastor, lo mismo la autoridad. Queremos que Dios nos bendiga, pero no acatamos la obediencia del policía, hermano. Amén. ¿Sabe una cosa? Creemos que Dios no tiene límites, pero yo le pongo límites por mi desobediencia a Dios. Pastor, pero Dios luego no es omnipresente, omnipotente y todopoderoso. ¿Quién le pone límites a Dios? Nadie. El problema es que con mi desobediencia yo le pongo límites a Dios, porque Él no puede quebrar su palabra, porque su palabra está por encima de su nombre y Él se limita a su propia perfección. Así que un desobediente y uno que piensa en desobediencia le pone límites a Dios, y Dios dice: yo te quiero bendecir, pero no puedo por tu desobediencia. Pero a ti no estoy siendo desobediente. A mí no, pero al pastor sí. A mí no, pero a tu papá sí. A mí no, pero al policía sí. A mí no, pero al alcalde sí. A mí no, pero al vecino que está en autoridad sí. Eso es tan delicado, hermano. Quebrantar la autoridad, que es mejor huir, como hizo David. David huyó. En vez de asesinar a Saúl, prefirió huir. Amén. Otro aspecto que limita a Dios es nuestra forma de pensar. ¿Qué pasa si Dios dice: salta, hijo? Pero entonces comenzamos: pero ¿qué si salto? ¿Qué pasa si me rompo la pierna? Pero salta.
Oh, Señor, ¿qué pasa? No, porque de pronto me rompo la pierna y no. ¿Tú crees que Dios te habló? Sí, entonces salta. Porque si Dios lo dijo, Dios no te va a dejar avergonzado. La fe es el diseño de Dios para reeducar nuestra forma de pensar. Escuche esto. La fe es el diseño de Dios para reeducar nuestra forma de pensar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Isaías 54. ¿Para qué sirve nuestra fe? Está en Isaías 54, versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean apocadas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Sabe qué está diciendo esto? Ensancha tu mente. Amplía tu conocimiento de mí, dice el Señor. Extiende tus estacas. Es decir, no le pongas límite a lo que yo puedo hacer en ti, pero por tu desobediencia tú le pones límite a mi poder. Amén. Esto no es otra cosa que ensanchar nuestra mente, hermano. Romper estructuras mentales, romper limitaciones, hermano. Todos tenemos limitaciones desde que estábamos en la barriga de mamá. Limitaciones, ofensas, palabras destructivas, miedos que nos infundaron, fobias. Pero es hora de romper, de coger el hacha que flotó con Eliseo y quebrar ese árbol de iniquidad, hermano. Es interesante cómo puede uno ver concursos y realities en todo el mundo en donde participan personas que pareciera que son superhumanos, pero lo que tienen es un control mental, sin miedos, osados, fuertes. Hermano, es un ejercicio mental que se hace. Yo tuve una amiga que pasó como por este espacio, por encima de un carbón encendido, fuego encendido, y era miedosa, era débil, pero se metió a trabajar en ventas, entró a una capacitación, le movieron su alma, le transformaron su mente y se quitó los zapatos y empezó a caminar. Ahora hay que tener cuidado con ese tipo de enseñanzas porque llevan mucho al humanismo, al positivismo y a un control mental sin Cristo. Pero esta mujer, con todo y equivocada que estaban estas enseñanzas, pudo pasar caminando por el tazón encendido, por el carbón encendido, hermano, porque se autoconvenció que sí lo podía hacer, hermano. Un hombre puede producir en el Tíbet, en la India, una avalancha con solamente el poder de su mente, hermano. Otro no ha comido por más de 50 años y que come se alimenta del aire. Eso está documentado, usted lo puede ver en internet, hermano. Pero nosotros que tenemos la mente de Cristo, nos da miedo hacer un ayuno, porque este estómago es muy tremendo. No, pastor, yo no puedo aguantar un medio día de ayuno. Pastor, a mí me da miedo las cucarachas, me da miedo los ratones, me da miedo las arañas, me da miedo los insectos. Pero Pablo le dice a los corintios: ustedes tienen la mente de Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tienen la mente de Cristo, tienen el poder. Si tienen el poder, tienen la autoridad. Y si tienen la autoridad, pueden ejercer dominio sobre cualquier cosa que ustedes tengan, sobre todo ustedes mismos. Pastor, yo no puedo tomarme el tinto sin azúcar. No, a mí no me pida eso. Se me afloja todo. No, a mí no. No me da soltura. Me voy para el baño. No, yo vomito. No, yo no. Esto es control mental. ¿Cómo no puede usted hacer eso, hermano? ¿Cómo no puede ayunar mediodía al menos? Convocamos a un ayuno y vienen 3, 4 personas. ¿Dónde está el poder mental en donde decimos que la mente de Cristo está en nosotros, hermano? Entonces es porque a veces la desobediencia nos cobra factura, hermano. ¿Sabe una cosa? Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. Hay gente que le tiene miedo a las alturas. Pero la fe ha sido diseñada por Dios para romper estructuras mentales. El problema es, y para muchos es un problema, es que la fe no viene como un rayo cósmico. A veces quisiéramos que la fe viniera sentados ahí en posición de flor del loto, haciendo y que apareciera una luz incandescente y penetrara nuestro espíritu. Y me aumentó la fe.
No, hermano, la fe no viene así. La fe es lo más sencillo que puede estar en una persona. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír, hermanos. No espere un rayo cósmico del universo. No espere, hermano, eso. Que venga centella y le produzca un rayo cósmico a su corazón, hermano. No. Simplemente la fe viene por el oír. Por eso es que yo tengo mi palabra toda rayadita así, pero yo la leo. ¿Y sabe qué pasa? Les recomiendo esto. En su devocional, en su momento de acercamiento con Dios, no la lea mental, lea la audible. Porque si la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, ¿sabe una cosa? Hay gente que tiene un pedacito de fe así, porque vienen los domingos. Otros tienen una fe así porque vienen los jueves. Pero hay otros que tienen una fe enorme. ¿Sabe por qué? Porque tienen un devocional. Porque se acercan a Dios. Porque abren el libro más, la fuerza más poderosa del universo está aquí en este libro. Porque de aquí sale vida, de aquí salen ríos de agua viva. Que cuando usted abre la Biblia y la lee, usted tiene que leerla así. Venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengan dinero, vengan y compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin pagar vino y leche. Y entonces esto usted se llena de fe y decir: Señor me está hablando, yo voy a hacer ese negocio por fe sin poner un dinero, porque Dios me habló en esta mañana. Y usted va y hace el negocio como Dios le dijo que lo hiciera. ¿Quién quedó en gloria? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso usted lea la palabra de Dios. Papás, los papás que están acá, cojan a sus hijos, díganle: vengan para acá, les voy a leer esto. Porque aprende usted, aprende sus hijos, aprende la suegra, aprende el suegro, aprende todo el mundo, hermano. Pero si usted la lee mentalmente, es más, yo le invito para que usted la lea audiblemente, para que escuche, porque la fe viene por el oír. El problema es que la duda también viene por el oír. La incredulidad también viene por el oír. ¿Y de dónde viene la incredulidad? De tanto noticiero que trae tanta mala energía, tanta cosa, que muertes. Usted mire, coja una hoja y escriba todas las noticias que el noticiero le produce y cuente. Y no usted va a pasar más de un 10 o un 15% de buenas noticias. El paquete general será de un 80% de secuestro, de violación, de muerte, de que el país está así, de que la economía está así, de que está, hermano, cuando usted sale del noticiero sale embombado. Sale diciendo: no, esta es una vida terrible, yo también me voy a morir. Entonces la duda viene por el oír también. ¿Sabe cuándo? Cuando usted escucha al incrédulo, cuando usted escucha al chismoso, cuando usted escucha al mentiroso, cuando usted escucha a ese amigo que no cree en Dios y es ateo y es influencia para usted. Pero Jeremías, el profeta, dice: conviértase en ellos a vosotros y ustedes no se conviertan a ellos. Pero nosotros nos convertimos a ellos. En vez de que ellos sean, conviértanse a nosotros. En vez de que yo sea influencia para esta gente pecaminosa, ellos son influencia para mí. Y entonces, de tanto escuchar las malas energías y malas palabras, yo termino hablando como ellos. Hermano, ¿cómo está? Pues bien, pastor, ahí como cuando usted era pobre. ¿Cómo está? No, más amarrado que un tamal. ¿Cómo está? No, aquí pasando las duras y las maduras con San Patricio y Santa Marta, la de los imposibles. ¿Cómo está, pastor? No, me tocó ir al yerbatero y comprar 100 de persígueme, 200 de amánsame si puedes, 400 de amansaguapos. A ver si consigo una por ahí que me acompañe durante toda la vida. Y entonces comenzamos a pensar como los del mundo. ¿Sabe por qué? Porque nos metemos con los del mundo. Ahora usted tendrá que tomar una decisión. Las personas a quien ustedes nos reunimos y nos rodeamos, porque yo también me rodeo de gente así, tenemos la decisión: o los evangelizamos o nos apartamos. Si usted si usted al evangelizarlos no quieren, apártese. Porque si usted no se aparta, ellos terminarán influenciando su vida. Así de dura la cosa, hermano. O usted puede seguir con ellos y seguirá pensando como ellos. Porque la fe viene, pero la duda también viene por dónde. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. Cuando la persona escucha, obedece. Cuando la persona obedece, viene la protección y la bendición. Esto me lleva a la unción. La unción trae gracia y autoridad. Esta trae dominio y el dominio me pone a reinar.
Esto todo inicia cuando obedezco al Señor. A Josué se le aparece el Señor y le dice: lo único que te pido es que obedezcas. Obedece. Hermanos, obedezcan al Señor. Obedezcan. El obediente hasta la naturaleza misma se le someterá, como escuchamos con Nillen, hermano. ¿Sabe una cosa? Detrás de una persona fracasada hay una persona desobediente. Detrás de un hijo desobediente, por lo general, no en todos los casos, pero por lo general, detrás de un hijo desobediente, ¿qué hay? Un padre desobediente, que no le enseñó a su hijo la virtud de la obediencia, porque eso es una virtud, sino que siempre fue permisivo con él, siempre permitió que hiciera lo que quisiera, lo que se le antojara, nunca se le puso límites. No hagas eso, hijo. No hagas eso. Nunca se le puso límites. Devuelve lo que te sacaste de ese almacén. Sino que se le premiaba porque era avispado, igual que el papá. Hermano, mire, no se trata de obedecer al pastor, sino de no atar las manos de Dios por mi terquedad. Amén. Pero hoy en día cuestionamos todo. Recoge esto, ¿por qué? Llega a las 10, ¿por qué? Si yo escuché que cuando tú eras novio con mi mamá llegaban a las 2. ¿Y quién soy yo para cuestionar la voz de mi autoridad? ¿Quién soy yo? Pablo dice: ¿quién es la vasija para decirle al alfarero: ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste con 2 orejas? ¿Por qué me hiciste con un pico? ¿Por qué? No, la vasija quedó como quedó y ya. El alfarero es el que la dictamina cómo queda, hermano. Pero hoy los hijos se creen con el derecho de decirle a los padres: ¿por qué? ¿Pero por qué? Dame una explicación. Pero hermano, en el hogar no se dan explicaciones, se dan órdenes. Papá, usted no tiene que explicarle nada a sus hijos. Los hijos están para obedecer. Hijos, escúchenme en esto. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué les estoy diciendo? Porque los estoy protegiendo. Para cuando ustedes estén en autoridad, les obedezcan a ustedes también. Porque así como ustedes obedecieron, cuando crezcan y tengan sus hijos o sus empresas, los que estén debajo de ustedes van a obedecer. Y si no obedecen, tienen que decir: Señor, reclamo tu promesa, porque yo fui obediente con papá y mamá. Amén. Esto es muy delicado, hermano. ¿Sabe una cosa? El modelo educativo en que estamos nos lleva a la desobediencia. Desafortunadamente es así. ¿Y sabe por qué nos lleva a la desobediencia? Porque nos lleva a comer siempre del árbol de conocimiento del bien y del mal. Entonces nos llevan a nuestros hijos a que conozcan, a que amplíen su conocimiento. No tanto a que sean obedientes, sino que amplíen su conocimiento. Todo lo refutan, todo lo cuestionan. La parte científica está en el corazón del ser humano. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces esto genera un alma terca, un alma torcida, obstinada y desobediencia o en desobediencia. Por eso tenemos a muchos que, conociendo a Cristo, se levantan en armas. Como pasó por allá en el 40, 50, que se levantó Camilo Torres, siendo él un sacerdote católico. No entendió las armas de su milicia, no eran carnales sino espirituales, y se levantó en armas perteneciendo al ELN. Nuestras armas de nuestra milicia ya no son de acá, hermano. La gente de Venezuela, los siervos de Venezuela se tienen que levantar en oración, declarando en el nombre de Jesús de que Dios va a quebrar fortalezas demoníacas que ha puesto allá. Pero cuando esto esté sucediendo aquí, hermano, los cristianos verdaderos tendrán que arrodillarse en las plazas públicas, en las iglesias, en sus casas, declarando en el nombre de Jesús que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales, para destrucción de fortalezas. Hermano, cuando le venga un pensamiento a su vida, usted tiene este versículo, búsquelo. Están en el libro de Corintios. No le voy a decir la cita para que se tome el trabajo de hacerlo, pero cuando venga,
su pensamiento malo, un pensamiento obsesivo, un pensamiento de muerte, un pensamiento de homosexualidad, de pecado. Usted tiene que decirle: vete de mí, Satanás, porque escrito está: yo soy santo, porque Él es santo. Estamos en una lucha, estamos en una guerra sin cuartel. El diablo está bombardeando su mente y mi mente con pensamientos inicuos. Vete a fornicar, vete a pecar, vete a adulterar, mete en esta página, vete a robar, haz el contrato por debajo de cuerda, sé un mentiroso. Es mejor estar allá que acá. Entonces las fortalezas se utilizan de acuerdo a las que estén en la palabra de Dios. Pero si usted no tiene ni siquiera una palabra de Dios, ¿cómo va a contrarrestar el poder satánico que viene a atacar su mente? Si usted no le da importancia a la palabra de Dios, ¿a qué le va a dar importancia? ¿Usted cree que esto es gratis, hermano? ¿Usted cree que esto es coincidencia? ¿Usted cree que estamos en un mundo en donde Disney World premia, reina? No, hermano. Estamos en un mundo en donde el principado de este mundo se llama Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quién devorar? ¿Sabe a quién va a devorar? A los que son de mentes débiles, a los que tienen mentes de pollo, no a los que tienen mentes de águila, a los que dicen: Señor, yo me voy a memorizar 45 versículos del libro de Corintios. Yo me voy a memorizar todo el capítulo 53 de Isaías. Yo me voy a memorizar Mateo capítulo 4. Yo me voy a memorizar Juan. Yo me voy a memorizar la Biblia. Porque cuando venga el diablo, yo le voy a responder con palabra. No con mi palabra, sino con la palabra de Dios. Pero si lo que tenemos en esta caja de 1,5 kilos de cerebro son los nombres de los artistas de la televisión, nombres de los actores de la televisión, nombres de los cantantes del mundo, nombres de los equipos de fútbol, nombres de sus jugadores, qué talla tienen, cuánto mide su guayo, nombres de empresas, nombres de esto, nombres del otro. Entonces cuando venga el ataque, ¿cómo vamos a contrarrestar, hermano? Usted tiene la responsabilidad de hacerlo, no yo. Yo tengo la responsabilidad por mí y por mi familia. Y usted tiene la responsabilidad por usted y por su familia. Mi responsabilidad aquí hoy en día es presentarle este problema y esta solución. No le presento un problema nada más, le presento el problema y la solución. Usted toma la decisión. Usted toma la decisión. Si sigue con esa mentalidad de pollo, si sigue con esa mentalidad de servil, si sigue con esa mentalidad de pobrecito, o empieza a generar un cambio en su vida. No os transforméis a este siglo, dice Pablo, sino transformen su entendimiento, transformen su manera de pensar. No se acomoden a este siglo, para que conozcan la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero nadie podrá conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, si seguimos pensando en este siglo, si seguimos pensando en este mundo, si seguimos pensando en el confort en que vivimos. Hermano, no ha habido en el mundo, en la historia de la humanidad, de la iglesia cristiana, una iglesia con tanto recurso tecnológico para predicar el evangelio. Pero no ha habido en el transcurso de la edad cristiana una iglesia con tanto confort, con tanta comodidad para predicar el evangelio como la que estamos, como la del siglo XX y XXI. Pero tristemente no ha habido una iglesia tan conformista, tan débil en el espíritu como la que estamos. Precisamente por eso, por el confort en que vivimos. Porque tenemos el vehículo. Antes, ¿sabe una cosa? Antes, para ir a la iglesia, los que iban a buscar del Señor tenían que caminar 1 hora, hora y media. Hora y media para allá, hora y media para acá. Pero hoy buscamos la iglesia más cercana. Ojalá que la iglesia más cercana esté aquí abajo en el primer piso. Y cuando llegamos tarde. ¿Qué pasaría si Dios me dice a mí: vete de este lugar y pon la iglesia en la 80? ¿Cuántos de nosotros diría: pastor, cuente conmigo, porque a mí Dios me dio una visión? Y la visión que Dios me dio es apoyarlo a usted, porque a mí Dios me plantó en este lugar. Donde usted esté, donde la iglesia esté, allí yo voy a estar. ¿Cuántos dirían: no, pastor, mire, la verdad es que es por comodidad, yo estoy aquí? Entonces no tenemos el principio de visión.
Hermano, ha llegado la hora de transformar nuestra mente. Ha llegado la hora de retomar lo que Adán perdió, lo que Adán quebró por la desobediencia. Nosotros tenemos que tomarlo por la obediencia en Cristo Jesús. ¿Alguien quiere recobrar eso? ¿Alguien quiere decirle a su empresa: levántate en el nombre de Jesús? Porque usted vive en ese reino. Y cuando usted dice: a esta economía mía, yo soy un empleado, pero he visto que como que el dinero se me va como entre agua entre las manos. No puede ser. Yo diezmo, yo soy fiel, yo soy obediente. Pues le ordeno a mi economía que se levante en el nombre de Jesús. Y sabe una cosa, la economía se tiene que levantar, hermano, porque el reino espiritual obedece a su llamado. El reino espiritual obedece a su orden, siempre y cuando usted sea una persona obediente. Amén. Primera de Samuel capítulo 15. Y con esto termino. Primera de Samuel capítulo 15. Versículo 22. Entonces Samuel dijo: oiga, mire esto. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Jehová? En términos de hoy, diría así: ¿acaso se complace Jehová tanto en sus diezmos y en sus ofrendas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Hermano, mire, a riesgo mío y de mi economía, le voy a decir algo. Usted a mí no es el que me sustenta. El que me sustenta es Jehová. Y Dios dice que a Él no le importan los holocaustos ni los sacrificios. A Él no le importan sus diezmos ni sus ofrendas cuando éstas vienen manchadas de desobediencia. Pero mire lo que dice acá. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque la grosura de los carneros era lo más apetecido que había para comer. Hermano, le invito para que cuando salga de aquí vaya para ir para la mesa, para mesitas, y se coma un buen carnero así, la grosura del cordero. Y si quiere me invita y yo lo acompaño. Hago un esfuerzo. Pero mire lo que dice el versículo 23. Mire: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y como ídolos e idolatría la obstinación. En otra versión dice la desobediencia. Vuelvo y se lo leo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la desobediencia. ¿Sabe una cosa? Hay mucha gente idólatra en la iglesia hoy día. ¿Y sabe por qué hay gente idólatra hoy día? Por la palabra que dice acá. Y como ídolos e idolatría la obstinación, es decir, la desobediencia. Hay gente idólatra en la iglesia porque son desobedientes, porque hacen lo que se les antoja, no siguen un requerimiento, no siguen una orden. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, a Saúl se le quitó el reino. No busque que Dios le quite su reinado. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Dios nos puso para reinar, para gobernar, pero también para ejercer un sacerdocio. La gente quiere reinar, pero no quiere ejercer el sacerdocio. ¿Y qué es ejercer el sacerdocio? Estar en comunión con Dios, venir a la iglesia, entrar a los discipulados, aprender la escuela, meterse con Dios, comer palabra. Eso es comerse a Dios, comer palabra. Ejercer el sacerdocio es poner la lamparita para que alumbre su espíritu, prender el incienso para adoración y poder entrar al lugar santísimo, en donde solamente Dios y usted se vuelven uno. Y allí hay bendición por causa de la obediencia. ¿Sabe? Saúl fue desechado porque escuchaba más la voz de los hombres que la voz de Dios. David, lo contrario, escuchaba más a Dios que a los hombres. ¿Usted a quién escucha más?
los hombres o a Dios? Se la dejo para que la reflexione. Hermanos, usted puede creerse muy fuerte, usted puede creerse muy inteligente, pero nunca la inteligencia ni la fuerza estará por encima de la obediencia. Jamás. Nunca la fuerza y la inteligencia estarán por encima de la obediencia. Porque el que es obediente no tiene necesidad que pelear. El que es obediente no tendrá necesidad ni siquiera de ser inteligente. El que es obediente ni siquiera tendrá la necesidad de ser fuerte. No, porque la fortaleza de él, su inteligencia de él, su poder de él, no vienen de él, sino vienen de Jehová de los ejércitos. Cuando una persona es desobediente, pierde 4 niveles de autoridad. El primero, en su vida. El segundo, en el lugar donde estás. El tercero, en tu casa. Y el cuarto, en el mundo espiritual. Ni los demonios, ni los ángeles, ni las potestades obedecen a tu llamado, iglesia. Hay gente que quiere que se le obedezca, pero son gente que no se sujeta ni a un semáforo. Gente que quiere que se les obedezca, pero no se quieren sujetar a las autoridades, ni al policía, ni al pastor, ni a nadie, ni al jefe. Hacen lo que quieren y si quieren recibir obediencia. Unos días, meses atrás, el Señor me dijo: tú quieres que hasta la naturaleza se te sujete, pero tú no te sujetas al semáforo cuando cambia de verde a amarillo. Porque supuestamente en la ley dice que cuando pasa a amarillo yo tengo que ir disminuyendo, pero el colombiano promedio lo que hace es ir aumentando. ¿O no hacemos eso? Seamos sinceros, hermano. No nos sujetamos ni a las leyes impuestas en la naturaleza, y si queremos que las leyes del espíritu se sujeten. No, nosotros tenemos que empezar a ser obedientes primero en las leyes naturales, acá, para que allá se nos sujeten. Amén. El Señor quiere una iglesia en bendición. El Señor quiere una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, pero no será sino obediencia. Amén. ¿Alguien quiere recibir poder en esta mañana, hermano? No crea que yo le voy a impartir, no, yo no tengo nada de eso, hermano. No vaya a empezar a pasar aquí, yo quiero poder, no, es el Espíritu Santo que le dará poder a usted cuando usted empiece a ser obediente, a escuchar atentamente. Cuando usted escuche atentamente, vendrá obediencia a usted. Cuando venga la obediencia, vendrá protección y bendición. Cuando venga la bendición, vendrá la unción para quebrar todo yugo de maldad. Y cuando venga la unción, vendrá una gracia especial sobre su vida, que las bendiciones lo van a perseguir. Donde usted vaya, las bendiciones lo van a perseguir. Amén. Así que el que quiera eso, póngase de pie entonces.